Bueno, okay. Buenos días a todos. Yo soy Carlos Octinger de la Comisión de Estudios Especiales del Instituto Petroquímico Argentino. Hoy voy a presentar al ingeniero Héctor Soilbelson, un especialista en energía eléctrica, especialmente en altas tensiones. Todos sabemos que uno de los grandes problemas argentinos es la energía, no solo eléctrica, sino también los hidrocarburos, y que no solo es necesario producir esa energía, sino que además es transportarla. Sirva como muestra el problema de Vaca Muerta, que no se puede transportar todo el gas que puede producir por falta de gasoductos. Y una cosa parecida puede estar ocurriendo en Argentina o está ocurriendo en Argentina con la transmisión de la energía eléctrica y especialmente la energía verde del viento y del sol. Entonces, el IPA invitó al ingeniero eléctrico Héctor Leopoldo Soilbelson, que se desempeñó como adscrito a la presidencia de la consultora Tecnolatina, consultora en temas eléctricos específicamente, es jefe de área de sustentación de 500 kilovolt en la central hidroeléctrica de la Ceteretá. Es ingeniero proyectista senior en el Departamento de Electricidad de la Ingeniería de Tequín. En este tema participó analizando problemas de Polisur en su momento sobre las corrientes de cortocircuito para las protecciones de la planta. Es director del exdirector del Departamento de Electrotecnia de la Universidad de Buenos Aires, director de proyectos de investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de comités científicos internacionales, que ha sido profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata, en la Universidad de La Plata fue donde se graduó de ingeniero electricista en el año 66, y ha sido integrante de grupos de trabajo en IRAM, Asociación Argentina de Electricidad Eléctrica, SIGRE, y también en la internacional en CIRET y en la OMS, que no sé si es la Organización Mundial de la Salud o es un homónimo. Dejo ya con esto el uso de la palabra al ingeniero Soilbelson, y al terminar su presentación, si existen preguntas, tenemos unos minutos para contestar algunas de ellas, y si no, se podrán contestar por conexión de mail. Así que, Héctor, queda en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación a dar esta charla de actualización. Antes que nada, aclaro lo que decía recién Carlos. Sí, OMS es la Organización Mundial de la Salud, en la que yo participé cuando se hizo un documento bastante extenso, que lo voy a citar por ahí en el texto, y que se refiere al tema de los efectos de los campos magnéticos sobre la salud humana. Bueno, hecho esto, voy a dar el título, que lo tienen delante de ustedes: transporte de grandes potencias eléctricas a largas distancias. El título general es este, porque en la realidad después van a ver que abarcamos algunos otros temas que hacen al complemento. O sea, hablamos de transporte, pero obviamente tenemos generación y consumo, ¿no? Entonces, les recuerdo como repaso que las magnitudes utilizadas en la ingeniería eléctrica, dando algunos ejemplos, nosotros trabajamos con escalares,
como por ejemplo resistencia, potencia activa, con números complejos, por ejemplo la impedancia de las líneas, con fasores, corriente y tensión alternas, magnitudes vectoriales como intensidad de campo eléctrico y magnitudes tensoriales, por ejemplo, la permeabilidad de las chapas de hierro silicio grano orientado en los transformadores. En cuanto al sistema de generación para el año 2020 en nuestro país, diremos que en cuanto al consumo hubo picos de demanda de un poco más de 26.000 megavatios, que la potencia instalada en generación está casi en los 42.000 megawatts, a su vez que es en ese año 2020 el porcentaje de participación de las distintas fuentes. Tenemos la térmica convencional 61,4%, y este tema ustedes lo conocen tan bien como yo, nos está mostrando que hay un elevado porcentaje de generación que se hace con térmica convencional en nuestro país. En las grandes centrales eléctricas, 21,7%, nucleares 7,5%, renovables 9,5%. Les adelanto, cosa que después voy a volver sobre esto, que en renovables también se incluyen las pequeñas centrales hidroeléctricas. En cuanto a las alternativas posibles de fuentes para un futuro cercano, ustedes tienen al pie de la diapositiva el trabajo que hemos realizado hace muchos años ya con el ingeniero Brizuela en la Universidad de La Plata, que fue publicado en La Nación. Y entonces diré que actualmente los temas que vamos a desarrollar se van a ir ubicando en lo que en un futuro se intentará hacer, que es un balance de emisión de gases de efecto invernadero que sea cero. Que la civilización actual se caracteriza por el consumo de energía eléctrica. Es sumamente sencillo con apretar un botoncito, tener luz, digamos. Somos electrodependientes y no hay actividad que pueda desarrollarse si no hay energía eléctrica. Un par de ejemplos mínimos, ¿no? Si uno va al dentista y no hay energía eléctrica, no trabaja. Si va al supermercado y la chica no es capaz de leer el costo de la leche, no sabe cobrar. O sea, todo actualmente implica que somos electrodependientes. Y un detalle que a veces llama la atención, pero que vale la pena resaltar, es que la energía eléctrica es uno de los pocos bienes que se consumen en el mismo instante que se producen, dado que acumularla en gran escala es bastante difícil. Impacto ambiental y costo del petróleo. Y bueno, el impacto ambiental causado por el consumo acelerado de energía eléctrica va a ser un poco difícil de sostener en el mediano plazo. Por lo cual, ahí con Brizuela sugeríamos diseñar una política energética mundial apropiada cuando el costo del petróleo sea mucho más elevado que actual de hoy y además sea inaceptable quemar combustibles fósiles en el auto particular o en la central generadora. Y que esta política debe contemplar todas las formas de producir energía eléctrica que vamos a ir repasando a continuación. Energía eólica. Bueno, ahí tienen arriba una indicación de un parque eólico. Ya al día de hoy es una tecnología perfectamente madura. En tiempos viejos se decía que se la englobaban en las no convencionales,
ya al día de hoy está perfectamente convencional, lista para aplicar. En nuestro país, del total de las fuentes de energía renovable, el 74% fue a partir de las centrales eólicas. Tiene una participación bastante importante. Y van a ver, simplemente ahí abajo les indiqué 2 de los parques eólicos más importantes que tenemos en nuestro país. Ambos están en Chubut. Bueno, ambos están en Chubut. Aquí hago una brevísima interrupción. Todos sabemos que la inercia térmica del mar es mucho mejor que la de la tierra, con lo cual soplan vientos. Cuando el mar está más caliente que la tierra, el viento viene del mar. Cuando estamos de noche y la tierra está más caliente que el agua, el viento sopla de tierra hacia el agua. Un problema de climatología totalmente conocido. Y entonces, en esas zonas donde hay bastante viento, bueno, es razonable poner centrales eólicas. Solares, bueno, la energía solar, para producir energía eléctrica se realiza en forma de celdas fotovoltaicas y sería bueno incentivar también el uso de calefactores solares para uso doméstico. Sin embargo, ahí resalto abajo que durante muchos años el bajo costo del gas no era un incentivo para utilizar calefactores solares. Después vamos a volver sobre esto. Pero destacamos que el 11% de la energía eléctrica provista por fuentes renovables fue a partir de las solares en el año 2020, y le estoy dando un par de ejemplos de algunas plantas fotovoltaicas importantes. En cuanto a la hidroeléctrica, todavía tenemos en nuestro país un buen número de lugares aptos para la instalación de embalses y usinas hidroeléctricas. Hay que impulsarlo, pero requiere implantación de políticas de largo plazo porque involucran varias administraciones. Pensemos que como número, así a veces interesa tener un número, desde que se concibe la central hidroeléctrica hasta que está operativa, transcurre un plazo del orden de 10 años si todo anda bien. Y combinadas con las centrales eólicas, se tendría un buen uso un uso muy eficiente de energía limpia. Celdas de combustible. La generación de energía eléctrica a partir de hidrógeno es una posible solución en un futuro, cuando los automóviles ya no puedan ser impulsados de la manera clásica por el costo. También es una tecnología al alcance de nuestros investigadores, desarrolladores y nuestra industria, por lo cual es recomendable que reciba un fuerte apoyo en el corto plazo hasta establecer centros de desarrollo de prototipos. Bueno, habrán visto, esto lo complemento, habrán visto los que, como yo, gustamos de las carreras de Fórmula 1, que en el podio este domingo pasado ya vio un cartelito Net Zero. En cuanto a los biocombustibles, hay numerosos proyectos y en todo el mundo está un auge ese uso. Sería un buen negocio para el país, resolvería el problema de la energía, en tanto se pudiera producir tanto biocombustible como el que se necesita hoy, sin olvidar que hay un cierto efecto sobre la producción de alimentos. Si se usa para una cosa, no se produce para la otra, y ahí comento que producir aceite o alcohol
no es lo mismo que producir biodiesel o bionafta, utilizada bajo normas aceptables para ser expendidas por surtidores europeos a quienes se destinaría. Por lo cual también es recomendable iniciar a la brevedad un importante programa de desarrollo y patentamiento de aditivos para esos biocombustibles a fin de cumplir con las normas de los países consumidores y no exportar solamente materia prima con poco valor agregado. Ahí destacamos también que en 2020 un 2% fue por biogás, un 3% por biomasa en las centrales con biocombustibles. Energías geotermales, bueno, son bastante utilizadas donde hay posibilidades de emplearlas. En nuestro país no hay demasiadas, de modo que es una actividad marginal. En cambio, la energía mareomotriz es una opción muy tentadora. Sabemos todos que en el sur de nuestro país hay una importante amplitud de las mareas y también hay que destacar que no obstante eso, el aprovechamiento de esta energía requiere obras de gran envergadura que incluyen desafíos de ingeniería ambientales muy importantes. Tengamos presente que estamos hablando de agua salada, de agua de mar, con lo cual no es lo mismo una hidroeléctrica con un río que el agua salada de mar para utilizar en las centrales. Con lo cual volvemos a la historia del proyecto de Península de Valdés, donde quienes amamos ir a ver las ballenas ahí, hemos visto constantemente un cartel que dice eje tentativo de la obra, donde se pensaba hacer, y ya estamos hablando de que 100 años atrás se empezaba a conversar este tema. En el mundo, un ejemplo bastante conocido es el del estuario de la Rance, que opera ya desde 1967. Energía atómica. Como complemento de la hidráulica, es probable que en el futuro se involucre el uso de la energía atómica, dado que estas son las únicas que pueden generar energía eléctrica en gran escala sin afectar al medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero. Hay dos modos de extraer energía eléctrica, energía del átomo, perdón, por fisión y por fusión. La fusión utiliza hidrógeno y no produce contaminantes, y es el proceso que utiliza el Sol para dar energía. La fisión es el proceso actualmente utilizado. Destaquemos que los ciudadanos tienen aprensión a esta tecnología, siempre hay temores con el uso de la energía nuclear, pero también países sin grandes recursos hidroeléctricos o que desean independizarse del mercado del petróleo poseen numerosas centrales nucleares, por ejemplo, Japón, y en el caso de Francia también tiene muchas centrales nucleares. Ahora cambiamos del tema 1, pasamos al tema 2. Y hablamos pues estuvimos hablando hasta recién de la generación, ahora hablamos de la transmisión. Transmisión de grandes potencias a largas distancias. Lo primero que conviene tener en claro es que los generadores de energía eléctrica entregan en tensión trifásica, simétrica en amplitud y desfase. Cuando definimos la tensión nominal de una red, siempre hablamos de la tensión compuesta o tensión entre fases. Y así decimos 13,2, 33, 66, 132, 220, 330, 500 kilovolts. En alta tensión, la carga es trifásica y razonablemente equilibrada, con lo cual ustedes habrán visto que las líneas de alta tensión no tienen neutro de retorno. Y eso también nos simplifica
los cálculos porque se utilizan esquemas unifilares y en vez de la tensión compuesta se emplea la tensión simple, siendo la tensión compuesta raíz de 3 veces más grande que la tensión simple. En las redes de distribución, cuando los usuarios son monofásicos, se intenta que todas las fases resulten cargadas de manera equilibrada para reducir la corriente que circula por el neutro y para intentar que todos los usuarios reciban la misma tensión. Entonces ahí les hice un pequeño esquema con la tensión simple y la tensión compuesta. La tensión compuesta es la que aparece entre fases y le hice un esquema muy sencillo con un generador. Todos sabemos que al lado del generador tenemos un transformador elevador. Luego la línea, donde simplificadamente puse solamente resistencia y reactancia, y el consumidor con su impedancia y el neutro de retorno, que en las líneas de alta no lo tenemos. Entonces pasamos al esquema de tensión simple. Aquí me adelanto un segundo, pues voy a volver sobre esto. Observemos que en lo que llamamos las líneas cortas, solamente tenemos resistencia y reactancia, y con lo cual la corriente de salida es igual a la corriente de recibo. Tensiones usuales, bueno, y frecuencias. Entonces ya les dije los valores de la tensión, ya lo comenté. Lo que no dije es que en nuestro país la frecuencia es de 50 ciclos por segundo, 50 Hz. Y en otros países es de 60. Las longitudes totales de las líneas, hablamos de líneas de transporte, en este caso vamos a hablar de líneas de distribución troncal. En transporte tenemos más o menos, estos son números vivos, ¿no? O sea, todos los años se incorporan nuevas líneas, de manera que no tomen estos números como valores fijos, del orden de los 14, 15.000 kilómetros de líneas de 500, 641 en líneas de 220 y 132 kilovolts. Hablamos de transporte, en 6 kilómetros. En distribución troncal tenemos un total de 21.000 kilómetros, y de ese total en 345 kilovolts hay 200 kilómetros, en 330 en 1100, en 220 kilovolts también del orden de 1100, 132 kilovolts, 17.000, casi 18.000 kilómetros. Reitero, valores que son cambiantes constantemente. 66 kilovolts, casi 400 kilómetros, y 33 del orden de 25 kilómetros. Corriente continua. Ahí habrán visto, ven arriba que tenemos en corriente continua que la función nos da una tensión que es constante a lo largo del tiempo. La transmisión por corriente continua es ventajosa cuando se intenta suministrar grandes potencias a largas distancias, cuando hay que hacer interconexiones asíncronas, como tenemos en nuestro país en el vínculo con Brasil, con lo cual tenemos dos estaciones que son, digamos, rectificadoras y luego onduladoras, estaciones conversoras llamadas, ¿no? Y también para los cruces de cables submarinos. Se emplea desde 1954, habrán visto o recordará alguno que el cruce de Gotland en Suecia está operativo desde 1954. Y en el caso de la corriente continua, la diferencia de los potenciales entre salida y recibo es la diferencia entre dos números escalares, dado que la unidad caída es R por I. Capacitancia e inductancia que existen en las líneas
solo intervienen en el caso de corriente continua durante los transitorios de conexión y desconexión, dado que no existe derivada de I con respecto de T ni derivada de U con respecto de T. Con lo cual, en corriente continua, U de salida igual a U de recibo más la caída. Temas técnicos simplificados en corriente continua. Ahí ven en el esquema que tenemos, perdón, voy un pasito para atrás. Arriba, ¿no? Un generador, transformador elevador, una estación conversora, la línea, una estación rectificadora y ondula, o sea, rectifican y ondulan, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Cuando tenemos, si decimos extremo de salida, decimos rectifica, extremo de recibo, ondula. Un transformador y luego siempre en el extremo de recibo, en realidad hablamos de conexiones donde tenemos dos generadores en ambos extremos. Sin embargo, en corriente continua, y digamos que no hay que verificar el sincronismo, ventaja, ¿no? No hay que verificar el sincronismo. Es factible subir el flujo de la energía con solo subir o bajar la tensión en el extremo de recibo. Acá quiero decirles que lo imaginen a la transmisión por corriente continua como si fuera dos tanques con agua unidos a través de un conducto. Entonces, si subo o bajo la tensión en un extremo, puedo invertir el flujo de salida, el flujo de la energía, perdón. Otra ventaja es que utiliza dos conductores en lugar de tres. La tensión, una de las tensiones más frecuentes es más o menos 600 kilovolts. Y como les decía recién, se puede asimilar al flujo de un fluido dentro de una cañería, con lo cual si, al menos desde el punto de vista teórico, si aumentáramos la sección y la diferencia de potencial, o altura en el caso de los fluidos, podríamos teóricamente transmitir cualquier potencia. En corriente alterna, indicamos con R a la resistencia serie, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Todo conductor tiene resistencia, eso es evidente, no hay mucho para discutirlo. Que cuando circula corriente por un conductor se genera un campo magnético, lo recuerdan todos, con lo cual la impedancia serie se indica con X igual, aquí yo le puse W, pues en realidad es omega, ¿no? Omega por L, y a su vez aparece una conductancia derivación a través de la imperfecta aislación de los aisladores, por la conductancia del aire, por el efecto corona, aparece en el cuadripolo derivación G, y a su vez, entre dos conductores a distinto potencial, siempre va a haber una capacitancia que la indicamos con B igual a omega por C. A su vez, estos parámetros están uniformemente distribuidos, con lo cual, por unidad de longitud, tenemos los valores unitarios de resistencia, reactancia, etc. En corriente continua, la resistencia de los conductores depende de su sección. Aquí les puse 3 ejemplos solamente para que ustedes tengan presente esto. Un conductor de bajas secciones, por ejemplo 58, la resistencia es del orden de 0,6 ohm por kilómetro. Con secciones más altas, la resistencia es muy baja, 0,06 ohm por kilómetro. Si eso lo comparan con la reactancia serie, que en el caso de un solo cable por fase aproximadamente es del orden de 0,4 ohm por kilómetro, y en el caso de los haces de subconductores
0,23 a 0,3, y toman en cuenta que la impedancia serie es el número complejo R más JX, observen, o reitero, cuando la resistencia es muy baja porque la sección es muy grande, la reactancia es preponderante frente a la resistencia, con lo cual en algunos casos de cálculos veloces y que no se necesita demasiada exactitud, se puede tomar solamente la reactancia. En cuanto a la admitancia de derivación, ese es el número complejo G más JB. Y les decía que la conductancia está debida a la imperfecta aislación de los aisladores. Si están contaminados hay conductancia superficial y también tenemos efecto corona. Es que, sin embargo, es despreciable en los cálculos de caída, como vamos a ver a continuación. Una línea de 33 kilovolts y 50 kilómetros, la corriente capacitiva es despreciable frente a la corriente de carga. Acá les puse un pequeño ejemplo con 50 kilómetros y 33 kilovolts. Estamos viendo que la corriente capacitiva es del orden de los 2,5 amperes, absolutamente despreciable frente a la corriente transmitida y consumida, por supuesto, ¿no? Con lo cual, en líneas cortas, solamente tenemos resistencia R en la longitud total, R igual a R por L, X igual a X por L, y tenemos entonces que la diferencia entre tensión de salida y tensión de recibo es debida a la presencia de R y X. En cambio, observemos que al no tomar en cuenta la admitancia de derivación, toda la corriente que sale es igual a la corriente que entra. La forma de representar, digamos, siempre nosotros, como lo que nos interesa es el usuario, tomamos como fasor de referencia a la tensión de recibo. Yo aquí les hice 3 esquemas donde la tensión de recibo es la misma en los 3 casos. Fíjense que si la corriente de recibo está trazada frente a la tensión de recibo porque la carga es resistiva inductiva, la caída de tensión será R por I más o compuesta con X por Y, que está a 90 grados. Y aparece un ángulo delta entre tensión de salida y tensión de recibo, que es un ángulo muy importante de la transmisión, se llama el ángulo de potencia. Cuando la carga es resistiva pura, corriente y en el extremo de recibo y también de salida, porque las dos son iguales, ¿no? Y entonces, están en fase U e I, la caída es R por I, la caída resistiva, la caída inductiva es X por Y, y aparece la tensión de salida con un ángulo delta, observen de paso, que es más grande que en el caso de la carga inductiva pura. Y en el caso de carga capacitiva, donde la corriente está adelantada con respecto de la tensión, vemos que componiendo las caídas R por I y X por Y, observamos que la tensión de salida puede ser más chica que la tensión de recibo. O sea que en el extremo de recibo hay una sobreelevación de tensión frente a la tensión de salida, cosa absolutamente inconcebible en corriente continua. Líneas medias, a continuación les doy valores totalmente aproximados. Decimos que una línea es una línea media cuando tiene longitudes del orden de 150 a 300 kilómetros
tensión nominal de 66 a 220 kilovolts. En el caso de las líneas medias ya no se puede despreciar el efecto de la capacitancia de derivación, con lo cual se pueden realizar dos cuadripolos representativos. Cuadripolo T, donde tenemos la impedancia serie a ambos lados de la capacitancia, y la capacitancia está en la mitad de la línea, o una mitad en el extremo de salida, otra mitad en el extremo de recibo, y tenemos el cuadripolo pi. Acá les hice los esquemas de los cuadripolos T y pi. Les doy un segundito para que los observen y seguimos adelante. Entonces, mitad de impedancia de un lado, mitad del otro y total de la admitancia acá, o mitad de la admitancia de un lado y del otro y el total de la impedancia. Claro, las ecuaciones que describen ya son un poquito más complicadas que las ecuaciones de la línea corta. Líneas largas. En las líneas largas, ya la derivación de la corriente capacitiva se calcula con tramos de longitud diferencial L. Consideramos valores unitarios de la impedancia serie Z diferencial L, de la admitancia de derivación I diferencial E, y apareciendo ecuaciones diferenciales, arribamos a necesidad de que cuando se quiera calcular tensiones en la línea, tenemos que utilizar ecuaciones diferenciales, lo cual no es complicado, pero por supuesto excede el alcance de esta charla. Después yo les voy a pasar mi dirección de correo electrónico para los que quieran consultarme en general. Por supuesto, no estamos hablando de una consulta de ingeniería de consultoría, sino alguna duda, ¿no? Y que es importante en las líneas largas el concepto de impedancia de característica, porque en el caso de que la impedancia de carga fuera igual a la impedancia característica, decimos que se transmite la potencia natural, y en ese caso las tensiones leídas como lectura de diferencia de los voltímetros entre salida y recibo, decimos que se transmite la potencia natural y no hay diferencia de potencial. Las dos lecturas de ambos voltímetros son iguales. Con lo cual se intenta siempre transmitir la potencia natural cuando no se hace compensación. Acá tenemos entonces el esquema unifilar con la corriente de salida, elemento diferencial con longitud diferencial de L, impedancia Z diferencial de L, y drenando constantemente una corriente diferencial de I, con lo cual de un lado tenemos U más diferencial de U, del otro lado U, y generalmente medimos la longitud a partir del extremo de recibo. Yo representé la carga como una impedancia, pero ya les dije que en general tenemos conexiones sincrónicas, con lo cual tenemos un generador en salida y otro en el recibo. Que es difícil, digamos, en un sistema de transmisión por línea larga, tener solo la carga en el extremo de recibo, aun cuando hay un ejemplo en nuestro país, donde teníamos una central generadora y una carga en el extremo de recibo, que era Futulefú Puerto Madryn. Valores usuales de la potencia natural. Acá les doy los valores cuando tenemos conductores simples y cuando tenemos haces de subconductores, y también en el caso del cable armado subterráneo, el cable subterráneo. Con lo cual, lo único que quiero resaltarles es que la potencia natural en 500 kilovolts anda en el orden de los 1000 megavatios.
límites de estabilidad. Si introducimos los valores usuales de L y C, se prueba rápidamente que la longitud de una onda de 50 ciclos es de 6.000 kilómetros. Para transmitir en condiciones estables, la sinusoide como máximo tiene que tener un cuarto de esa longitud. Con lo cual, la longitud máxima de una línea sin compensar es del orden de los 1.500 kilómetros. Pero si tenemos en cuenta que en ambos extremos tenemos generadores, cuyo ángulo delta o ángulo de potencia es del orden de los 20 o 30 grados, para la línea tendríamos únicamente, nos quedarían 30 grados. Sin embargo, para poder transmitir distancias más grandes, compensamos los valores de inductancia y de capacitancia de la línea, porque si excediéramos los 90 grados, la sinusoide comenzaría a decaer y tendríamos operación inestable. Entonces, para compensar la inductancia serie, empleamos capacitores serie. Para compensar la capacitancia de derivación, inductores de derivación. Como simplificación, en realidad, al día de hoy, hay sistemas que no solamente son capacitores e inductores. Acá tenemos el sistema de transmisión actual en Argentina, donde ustedes pueden ver que tenemos dobles líneas desde Alicura hasta Abasto, desde Chocón hasta Abasto, que tenemos simples líneas en varios casos. Acá tenemos la generación de Yacyretá y las líneas que alimentan la parte noroeste de nuestro país. Luego las interconexiones con Mendoza y a partir de Choel, Puerto Madryn. Acá está la línea que les decía Futalufú, Puerto Madryn original. Y seguimos con una sola línea hasta el sur de nuestro país, observando que Tierra del Fuego no está interconectada actualmente. Y que existen algunos proyectos contemplando el cruce del Estrecho de Magallanes mediante cables subacuáticos. Lo que les decía, algunas líneas tienen una sola, algunas provincias, perdón, tienen una sola línea de interconexión, y si falla esa línea ya tenemos problemas. En el caso de la región de Buenos Aires, tenemos numerosas líneas de interconexión. También destaco que hay algunas estaciones que tienen una sola máquina, un solo transformador. Cambiamos de tema. Pasamos al tema 3, planificación en sistemas de alta tensión, de muy alta tensión. Esto lo tomé de un curso de posgrado que di hace un poco más de 10 años en Ecuador, ¿no? El objetivo de la planificación de una red de transmisión, no dije curso de posgrado, perdón, no, fue un curso de, disculpe, no fue un posgrado, fue un curso de extensión. El objetivo de la planificación de una red de transmisión es el diseño de una red confiable, adecuada a las necesidades, simple en la operación, segura y confiable. Criterio de confiabilidad es de esperar que las tensiones y las frecuencias, los campos magnéticos, los campos eléctricos, ruido audible y radiointerferencia estén dentro de los límites normalizados. En nuestro caso, en nuestro país, también tenemos instituciones normalizadoras que han fijado cuáles son los límites.
En condiciones de emergencia, distinguimos dos tipos de disturbios, llamados las contingencias normales, que son las fallas de un elemento, y contingencias extremas, donde, las contingencias normales son controladas y no se propaga. Y contingencias extremas, donde la contingencia no está controlada, se propaga al resto de las instalaciones, se producen salidas en cascada y debido a sobrecargas inadmisibles en líneas y centrales, la pérdida de estabilidad, aparece el temido apagón. Simplicidad. Las instalaciones de alta tensión deben ser simples de entender. Cuanto más simple es el esquema de barras de una estación, cuanto más limpio es el diseño de la playa intemperie, y cuanto mejor realizados tenemos tanto en las pantallas de computadoras para los sistemas de despacho, como en los esquemas sinópticos, también llamados mímicos, en tableros de las obras más pequeñas, hay más seguridad de que los operarios puedan operar sin cometer errores. Flexibilidad. Adecuamiento a las necesidades actuales y futuras, sistema proporcionado, en lo cual hay una adecuada relación entre las dimensiones de las obras y las necesidades actuales y futuras. Reservas. Las reservas son una parte integral del sistema bien planificado. El sistema tiene que funcionar correctamente con todos los elementos menos uno operando como una condición normal. En la transparencia anterior yo les decía la operación estable, con reserva y aunque el sistema tenga o le esté faltando, un elemento, todavía el sistema funciona correctamente, normalmente. Y flexibilidad, que implica la facilidad de adaptación del sistema a condiciones cambiantes, como por ejemplo el aumento de la demanda con el tiempo. Y eso se cubre planeando adecuadamente las interconexiones, adelantándonos al futuro. Aspectos ambientales, bueno, generalidades. La oposición del público a las obras de alta tensión es mayor cuanto más grandes son las dimensiones de las obras y menores los beneficios percibidos por los habitantes de la zona atravesada. Casos típicos, las líneas de 500 kV, donde un habitante de una zona rural atravesada por la línea no percibe cuál es el beneficio que él tiene por la línea que está pasando por su campo. Más o menos parecido al caso de los trenes rápidos que pasan por estaciones pequeñas, donde nunca paran, no se detienen. Con lo cual, dicen, ¿para qué tengo la estación si el tren rápido nunca lo puedo tomar, no? También hay temor acerca de los campos eléctricos y magnéticos, en particular el campo magnético, del PCB, del hexafluoruro de azufre. Y en tema de generación térmica también hay grandes oposiciones, porque se necesita abundante cantidad de agua de refrigeración que es devuelta unos grados más caliente, que se emite dióxido de carbono y aparece el efecto invernadero, que aparecen particulados en el caso de quemar carbón, y la temida lluvia ácida luego de la salida de los gases por las chimeneas, y cuando llueve, ahí aparece una lluvia ácida. Campo eléctrico, bueno, vamos a ver ahora campo eléctrico y campo magnético de baja frecuencia. Criterio 238 de la Organización Mundial de la Salud, ahí es donde les decía que he participado muy brevemente con la gente de la OMS en algunas consultas esporádicas,
que permitieron elaborar esa guía 238, a la cual puede acceder todo el mundo. Ah, bueno, ahí les puse WHO o MS por sus siglas en inglés y en castellano o en francés también. Las corrientes eléctricas existen naturalmente en el cuerpo humano, son parte esencial de las funciones del cuerpo, y que como los campos eléctricos y magnéticos terrestres están desde el comienzo de nuestra vida, de la vida humana, no de la vida de la nuestra. Y entonces estamos, el hombre, el cuerpo humano está acostumbrado a esa presencia. Y los efectos de la exposición externa a los campos eléctricos y magnéticos, o campos electromagnéticos, se habla en el caso de las mayores frecuencias, dependen de la frecuencia y de la magnitud. Los campos eléctricos de baja frecuencia están clasificados dentro del grupo 3 y no son, están clasificados dentro de los grupos que no se detecta que sean clasificables como carcinogénicos para los humanos. Ahí están los campos eléctricos de baja frecuencia, los campos estáticos y los campos magnéticos estáticos también. O sea, campos eléctricos estáticos y de baja frecuencia y campos magnéticos estáticos. Ahí lo dije mejor, creo. En el grupo 2B tenemos agentes o mezclas posiblemente carcinogénicos a los humanos. Ejemplos de este grupo: dióxido de amonio, isopreno, campos magnéticos de baja frecuencia, café, gases de escape, gasolina, vegetales en picles, etc. Radiointerferencia, bueno, es el ruido que escuchamos cuando pasamos con el auto cerca de una línea de alta tensión, ¿no? Ruido audible, que se produce cuando hay viento sobre los cables y estructuras, y algunos usuarios que están cerca de algunas líneas también tienen afectados sus televisores con la TV interferencia. Tipos de soportes, bueno, los soportes, estructuras de acero en líneas de 132 kilovolts, aunque ya actualmente cayeron en su, por ahí todavía van a haber alguna línea con estructuras de acero, y en las de 500 kilovolts seguramente son estructuras de acero autoportantes, aunque también hay algunas líneas de 500 kilovolts que se hicieron con poste de hormigón. En 500 kilovolts, bueno, autoportantes decía, ¿no? Pero en 500 también hay estructuras de acero arriendadas, o sea, no son autoportantes, y ustedes van a ver que aparecen riendas que soportan la estructura, y la estructura en sí solo transmite su propio peso a la fundación. En 13,2 a 132 hay tubos de acero y postes de hormigón, y en media tensión postes de eucalipto creosotado o tratado con sales. Distanciadores, bueno, en el caso de que se utilicen en 220 kilovolts y más hace de subconductores, y en el caso de las de 500 van a ver que es muy frecuente en nuestro país utilizar haces de 4 subconductores que están separados con distanciadores. A su vez, los distanciadores pueden ser rígidos, articulados o también espaciadores amortiguadores. La cantidad de ubicación de los espaciadores a lo largo del vano se hace para evitar los problemas de las vibraciones excitadas por el viento, como también las oscilaciones de subvano y las vibraciones eólicas. Y se contemplan los efectos dinámicos para decidir la cantidad
de distanciadores, también los efectos dinámicos durante los cortocircuitos. Así dicho brutalmente, si no le pusiéramos ningún distanciador a lo largo de un vano de 500 kilovolts y aparece un efecto dinámico de un cortocircuito, los cables se enrulan entre sí, ¿no? O sea, tenemos que evitarlo. Ahí les puse como referencia la guía 277 accesible de SIGRE para que vean el tema de los distanciadores, aquellos que estén interesados en verlo. Los conductores, en líneas de media tensión, es frecuente utilizar conductores desnudos de aleación de aluminio. En alta tensión, conductores de aluminio coral media cero. Y para cables subterráneos, frecuentemente se utiliza cobre, aunque también se puede utilizar el aluminio. Los cables de guardia, que se emplean para blindarlos, son esos cables que ustedes ven arriba de los conductores de potencia, que no tienen aislación, ¿no? Generalmente se emplean para blindar a los conductores frente a las descargas atmosféricas. Van a ver que las líneas de 132 kV tienen un solo cable de guardia, las de 220 y 500 tienen dos cables de guardia, las de 13,2 no tienen cable de guardia o se utilizado solo muy excepcionalmente. Los aisladores, con cadenas de aisladores de porcelana o vidrio, una solución usual, por lo menos usual hasta hace un tiempo, donde aparecieron actualmente también aisladores con cuerpo de goma siliconada y alma de fibra de vidrio, mucho más livianos que los de porcelana de vidrio. Acá les paso un pequeño chisme. Si ustedes quieren tener idea rápida de la tensión nominal a simple vista, pueden contar la cantidad de aisladores de una cadena. Si ven que tiene 3 aisladores, díganle a los amigos cuando pasen al lado de la línea que esa es de 33 kilovolts. Si tienen 5 o 6 aisladores, avísenle que es de 66. Si tienen 9 a 12 es de 132, 14 y 10 aisladores 220, y entre 22 y 20 aisladores seguramente la línea es de 500 kilovolts. Fundaciones o cimentaciones pueden ser de hormigón simple o excepcionalmente con armadura. También cuando tiene las patas separadas de una torre utilizan hormigón armado, y a veces también se emplea un emparrillado metálico. Y las riendas poseen un anclaje. Sí, se soportan mediante anclajes. En cuanto a las puestas a tierra, pueden ser de acero galvanizado, pero eso está totalmente en desuso porque sufre rápidamente los efectos de la corrosión, y entonces la puesta a tierra desaparece luego de 5 años. La corrosión se la come. De Copperwell o electrodos, en el caso también de líneas de 500 kilovolts, electrodo completo con electrodo de sacrificio. Claro, el cobre, como es fácilmente objeto de vandalismo, no se utiliza. Cambiamos al tema 4. Veo que estamos con el tiempo justito como para terminar en el tiempo asignado. Tema 4, este es muy rápido, ¿no? Mediante paneles solares a nivel domiciliario, la Secretaría de Energía emitió un decreto reglamentario fomentando la generación distribuida a través de paneles solares, lo cual permitió la instalación de equipos de generación distribuida, y los usuarios residenciales, comerciales o industriales pueden utilizarla para su autoconsumo, y a su vez pueden inyectar los excedentes a la red de distribución, con lo cual se reduce el gasto de energía eléctrica, y algunos los llaman productores consumidores o prosumidores. Tengamos presente que son
generaciones, tanto la eólica como la solar, son intermitentes, no controlables por el humano, con lo cual, en el caso de centrales importantes, hay que vincularlas mediante líneas a sistemas interconectados para abastecer a los usuarios cuando no estemos en posibilidades de generar con estas fuentes. En el sistema de generación distribuida, su inauguración fue en 2019, con casi 800 usuarios generadores que venden su energía, su excedente de energía a la red en 9 provincias, y que si al finalizar un bimestre hubo un superávit entre lo que generó y lo que consumió, la cuenta queda saldada o habrá un ahorro de energía en la factura siguiente. Por supuesto, tenemos que tener medidores bidireccionales diferentes a los que tienen en la mayoría de las casas, que solamente miden lo que entra, y en este caso miden lo que entra y lo que sale. En 2021 se triplicó la potencia instalada respecto del año anterior y se duplicaron los generadores inscriptos. Hubo una reducción importante en el costo de los paneles y de los inversores, y mucha mejor información, marco normativo, y además la gente, en general todos, estamos interesados en el uso de energías renovables más allá de su beneficio económico. La instalación, bueno, el costo, acá les pasé un costo que de todas maneras tómenlo con pinzas, ¿no? De todas maneras, la generación distribuida es marginal respecto a la generación en grande escala, pero siempre hay que fomentarla. Y que a veces se puede solicitar, algunos usuarios pueden pedir si siempre tienen un saldo a favor en el semestre, y también cabe la posibilidad de pasar de un domicilio a otro esos créditos. Por ejemplo, una persona que tenga una casa de fin de semana del Tigre la puede pasar a su departamento si vive en la capital, siempre que estén dentro de la órbita de la misma empresa distribuidora. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de las provincias adheridas y teníamos 394 usuarios generadores, la cantidad que hay en cada provincia, las provincias que están adheridas al régimen, y digamos el inversor, que es el cerebro del sistema, que la energía proviene de la red y de los paneles, y le entrega a la casa la que necesita. Se estima, estamos hablando de una estimación, ¿no? Se estima que los paneles tienen una vida útil del orden de los 25 años. Y con esto terminamos justito en el tiempo la presentación. Bien, yo les quiero decir que en el